Thank you for tuning in to Faith Connection. Karibuni, asanteni sana kwa kuwa pamoja nasi kwenye uhusiano wa imani. நீங்கள் தேவனோடு தொடர்பு கொள்ள இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு உதவி செய்யும் என்று நம்புகிறோம். Obrigado por sintonizar a Conexão da Fé. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios. Bienvenidos una vez más a nuestro programa Conexión de Fe. Es para mí un verdadero placer y le doy gracias a Dios por el privilegio de estar compartiendo en este día con ustedes. Y ahora vamos a hablar de un tema en verdad que a mí me apasiona. Y vamos a hablar acerca de la palabra de Dios, 15 cosas, ¿verdad?, que debemos de hacer con la palabra de Dios. Antes de comenzar, vamos a tener una oración y para que el Señor bendiga su palabra. Padre, gracias por tu bendita palabra. Señor, gracias por este privilegio que nos das de poder compartirla. Señor, bendice, Señor, este estudio, esta predicación. Úsanos con tu poder. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén y amén. 15 cosas que debemos de hacer con la palabra de Dios, la cual es pura, hermosa, inspirada, confiable, infalible. Pura toda ella es pura y santa, no hay cosa en ella torcida ni perversa. La Biblia purifica el alma, santifica nuestras vidas, nos revela el conocimiento de Dios y nos muestra el camino por el cual debemos andar. Dice la Biblia, te haré entender y te enseñaré el camino por el cual debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. También la palabra dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Bueno, pues con guardar tu palabra. Es hermosa porque es un libro de profecía e historia. Nos habla de la historia de la humanidad de principio a fin. Se ha puesto a pensar, no hay otro libro que le narre la historia de la humanidad de principio a fin, desde su creación, desde que Dios creó el primer hombre hasta el final, hasta que va a ser el día del juicio final. Todo eso está en la palabra de Dios. Nos habla de la historia del pueblo de Dios, la historia de los héroes de la fe, desde Adán a Noé, de Noé a Abraham y de Abraham a los patriarcas. ¿Vea? Y luego nos habla de Moisés, el pueblo de Dios en Egipto. Qué hermoso libro. Nos habla de la cautividad y cuando Dios les envió las plagas, la celebración, cuando ellos celebraron la Pascua, el maná que Dios les daba, que, ¿vea?, venía del cielo, el cual representa la palabra de Dios. Y ahí nos habla de los jueces, ¿vea? Y es un libro también profético y es un libro hermoso, pero y tengo más introducción, pero vamos rápidamente a ver 15 cositas que usted y yo, ¿vea?, tenemos que hacer con la palabra de Dios. A nosotros, ¿vea?, como Iglesia Bautista Fundamental Independiente, creemos en su inspiración. Creemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En otras palabras, creemos que este libro no salió de la boca del hombre, este libro salió, es inspirado por Dios. También creemos en su iluminación, que Dios abre nuestra mente y nos puede a través de su Espíritu Santo iluminarnos, y podemos comprender la palabra de Dios. También creemos en su preservación. Creemos que Dios a través de los siglos, a través de los milenios, a través de los años ha preservado su bendita palabra. Mire, la han querido destruir. Este libro ha sufrido muchos ataques, pero no han podido. La Biblia dice, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios, que es la Biblia, la palabra de Dios permanece para siempre. También creemos en su profecía, creemos que toda profecía de este libro se ha cumplido y sin duda toda profecía se cumplirá. Creemos que toda la profecía de los nacimientos de Cristo, su lugar que iba a nacer, aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, eso se cumplió en Mateo. Y creemos que todas las profecías que dice la palabra de Dios que van a pasar, se van a cumplir al pie de la letra, y un día Cristo volverá. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra de Dios. Simplemente
lo que está pasando en el mundo, hambres, peces, terremotos en diferentes lugares, y recientemente hemos visto terremotos y vemos ahora grandes epidemias en África, en América y en todas partes, y simplemente, como dice la palabra de Dios, todo eso es principio de dolores, y se levantará nación contra nación y reino contra reino, y todo eso simplemente lo que estamos viviendo hoy en día, que dice la palabra de Dios que en los posteriores tiempos habrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, desobedientes a los padres. Y mire, lo que estamos viviendo hoy en día, simplemente, vea, es que se está cumpliendo la Biblia, vea lo que dice la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios, y creemos con todo nuestro corazón que muy pronto, sin duda, se sonará la trompeta y Cristo volverá y se llevará a los suyos con él, vea. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra de Dios. También creemos en su poder, creemos que este libro es poderoso, ¿verdad? Dice la Biblia que la palabra de Dios es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Creemos que es como un fuego que purifica, como un martillo que quebranta la piedra. También creemos en su enseñanza. Este libro contiene las mejores enseñanzas para el matrimonio, para los jóvenes. Mire, yo soy casado y la Biblia me enseña que debo de amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Por otro lado, a ella le enseña, vea, que debe estar sujeta a su marido. Así que es un libro de enseñanza, es un libro de doctrina. Todas las doctrinas aquí están en la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver rápidamente 15 cosas con las cuales ¿qué debemos de hacer con la palabra de Dios? Y la primera cosa que debemos de hacerla, mire, debemos de creerla. Debemos de creer cada una de las historias, cada una de las cosas que están aquí. Vea, nuestra fe está en la palabra de Dios. San Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Debemos de creerla. Muchos no creen solamente partes. Mire, la palabra de Dios dice, por ejemplo, que un gran pez se tragó a Jonás. Y que Jonás estuvo en ese pez por 3 días y por 3 noches. Y luego, dice, y yo lo creo. Yo creo que, ¿por qué lo creo? Porque lo dice la palabra de Dios. La Biblia dice también que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En otras palabras, ¿quién hizo el mundo? Bueno, Dios creó el universo. ¿Cómo lo hizo? Con el poder de su palabra. Yo lo creo. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra de Dios. Hay que creer. Mire, un día dice la palabra de Dios que el pueblo de Dios pasó el mar rojo como por tierra seca. Y sabe que yo lo creo, y lo creo con todo mi corazón, porque lo dice la palabra de Dios. Así que la primera cosa que debemos de hacer con la Biblia es que debemos de creerla. Mire, nunca dude de la bendita palabra de Dios. Si algo podemos confiar, si algo podemos creer en lo que dice la palabra de Dios. La segunda cosa que debemos de hacerla, y esto es importante de hacer con la Biblia, debemos de leerla. ¿Verdad? Debemos de leerla. La Biblia dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están a mis alrededores. La Biblia dice: ciertamente podrás rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos. Podrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti hombre extranjero que no sea tu hermano. Y dice la palabra de Dios ahí en Deuteronomio, vea, déjenme abrir aquí un poquito mi Biblia, pero dice en el versículo 18, en el capítulo 17 de Deuteronomio, dice que cuando ese rey se iba a sentar sobre su trono, dice que tomará, vea, una copia del libro de la ley que está al cuidado de los levitas. Dice la palabra de Dios, y dice en el 19: y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda
a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y sus estatutos, para ponerlos por obras. Mire, a lo que usted tiene, vea, es exactamente una copia. No tenemos el original, pero como dijimos, vea, Dios ha preservado su palabra y tenemos una copia, vea. ¿Y para qué tenemos la copia, vea? Tenemos la copia no para traerla ahí atrás del carro, no para dejarla olvidada en la iglesia, pero mira, y lo leerá en él todos los días de su vida. Entonces, algo que tenemos que hacer, no solamente tenemos que creer en la Biblia y creer que es la palabra de Dios, vea, a creer en sus profecías, confiar en ella, creer en sus enseñanzas, vea, pero también debemos de leerla. ¿Cuándo debemos de leerla? Todos los días de nuestra vida. Mire, haga un pacto, haga un compromiso con Dios, que no va a pasar un día sin que usted va a leer la palabra de Dios. Se cree que solamente un pequeño porcentaje de cristianos hoy, vea, en días leen la Biblia todos los días. La mayoría de los cristianos solamente leen su Biblia cuando van a la iglesia. Vea, llegan a la iglesia, vea, leen el domingo, vea, abren la Biblia, la leen, lo que el pastor les enseña, lo que el pastor les predica, y eso está bien, pero luego se van a su casa, vea, cierran la Biblia y no la vuelven a abrir hasta el próximo servicio. Y se cree que un gran porcentaje de cristianos hacen eso. Y mire, realmente por eso a veces, como dice alguien, estamos como estamos, por eso colapsamos, por eso hay tanta indiferencia, tanta frialdad, por eso nos estamos enfriando. Así no trabaja. Mire, usted se debe de alimentar todos los días. Dice la palabra de Dios que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Así que mire, así como comemos todos los días, mire cuánto usted puede pasar sin comer. Así nosotros, así como hay una necesidad de comer, vea, cada día, así tenemos la necesidad. Es lo que dijo Cristo, vea, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Haga un pacto que usted va a leer su Biblia todos los días de su vida. La segunda cosa que debemos de hacer con la palabra de Dios, debemos de memorizarla. Mire, hijo mío, dice, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. En este aspecto yo creo que la mente, ¿verdad?, tiene la capacidad, tenemos grande capacidad en nuestra mente, ¿verdad?, de memorizar en versículos de la palabra de Dios. Yo no sé si, ¿verdad?, cuánta Biblia usted ha memorizado. Hace 2 años yo me tomé personalmente un reto. Yo no le estoy enseñando, no le estoy predicando, algo que no lo hemos puesto en práctica, de memorizar todo el libro de Efesios. Y mire, estuvimos enseñando en la iglesia por 1 año el libro de Efesios, y sabe que pudimos, gracias a Dios, memorizar Efesios, los 6 capítulos, y hay que memorizar versículos, y debemos de memorizar la palabra de Dios. No solamente debemos de creerla, debemos de leerla todos los días de nuestra vida, pero debemos de memorizarla. Mire, ¿qué pasaría si nos quitaran la Biblia? Vea, ¿qué pasaría si ya no hubiera Biblia? Nos metieran a la cárcel y no tuviéramos acceso a una Biblia, o algo pasara. Bueno, lo único que quedaría es, mire, lo que está en su mente. Debemos de memorizarla. La siguiente cosa que debemos de hacer con la palabra de Dios es que debemos de meditarla. La palabra de Dios dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Está hablando de este libro de la ley, de la palabra de Dios, sino que de día y de noche. Mire, meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa es la clave. Entonces, pero usted no puede meditar en algo que no ha memorizado. ¿Cómo trabaja esto? Primero la mente en el cómputo de su mente, y luego la baja y empieza a meditar en ella. Salmo capítulo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, no estuvo
estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Mire usted, ¿cuál es la clave de que todo lo que yo haga me salga bien, de que prospere? Mire, hay que meditar en la palabra de Dios. Así que no solamente debemos de creerla, no solamente debemos de leerla, pero debemos de memorizarla, pero también debemos de obedecerla. ¿Vea? Eso es bien importante para cada cristiano. Dice, y Samuel dijo en 1 Samuel 15:22, se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Usted puede repetir conmigo, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Mire, a lo que Dios más le impacta de nosotros es nuestra obediencia. Dice que ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Mire, hay mucha gente que tiene talentos. Yo le voy a decir algo, yo como pastor admiro a otros pastores que tienen talentos. Yo no tengo talento, yo no sé cantar. Qué tremendo, yo no sé tocar un piano, yo no sé tocar una guitarra, yo no tengo esos talentos, ¿vea? Pero mire, hay algo que le agrada a Dios más que esos sacrificios, porque qué bendición cuando alguien puede tocar un piano, ¿vea? O puede tocar una guitarra, o puede cantar hermoso. Y yo no puedo hacer eso, pero hay algo que sí puedo hacer que a Dios le complace más que eso, y es mi obediencia. Yo sí puedo obedecer. El Señor Jesucristo tomó forma humana, y dice la Biblia que estando en la condición de hombre se humilló hasta haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Algo que Dios va a recompensar grandemente, ¿sabe qué es? La obediencia. Cuando yo llegue al cielo, quiero que Dios me diga: bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Dios siempre va a recompensar la obediencia. La otra cosa que debemos de hacer con la palabra de Dios es que debemos de escudriñar las escrituras. Hay que escudriñar la Biblia. Cristo en San Juan 5:39 nos está mandando escudriñar las escrituras, porque en ellas a vosotros os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Sabe que hay dos temas principales que la Biblia sostiene. Una es la vida eterna, la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, y la otra es el Señor Jesucristo, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso hay que escudriñar la Biblia, a ver qué dice acerca de la salvación que es por la gracia, a ver qué dice acerca del Señor Jesucristo, que de los cuales según dice la Biblia, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino el Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, por los siglos de los siglos. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que escudriñar las escrituras. Mire, en Hechos 17:11 la palabra de Dios dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Necesitamos más cristianos como estos hermanos, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Yo le digo a mi gente en mi iglesia: mira, escudriña la Biblia. ¿Qué tal si te estamos engañando? Entonces, ¿cómo saber? Es su responsabilidad, es mi responsabilidad predicar la palabra de Dios, pero es su responsabilidad escudriñar para ver si estas cosas realmente son así, ¿vea? Entonces es importante meternos profundamente
solamente escudriñar las Escrituras, ¿verdad? Escudriñe, busque a Cristo, no solamente en el Nuevo Testamento, busque a Cristo en el Antiguo Testamento. El arca que Moisés hizo es un tipo del Señor Jesucristo. El cordero que ellos sacrificaron en Éxodo 12 es un tipo del Señor Jesucristo. El maná que descendía del cielo es un tipo de la palabra de Dios. Hay que escudriñar las Escrituras para que no nos engañen. Hay que escudriñar las Escrituras para no terminar en una secta. Hay que escudriñar las Escrituras para no terminar engañados. Por eso hay que escudriñar las Escrituras cada día para saber que estamos siguiendo la sana doctrina, para saber que estamos siguiendo a Cristo, para saber que estamos siguiendo la verdad. Otra cosa que debemos de hacer, que debemos de conocerla, ¿verdad? Debemos de conocer la palabra de Dios. Entonces Jesús, respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Erráis. Mucha gente se equivoca porque ignora las Escrituras y el poder de Dios. Son ignorantes en cuanto al conocimiento de la Biblia. Entonces hay que conocer la Biblia. Le voy a hacer una pregunta: ¿conoce usted su Biblia? Usted me podría decir cuántos jueces hubo, cuántos reyes hubo, cuáles fueron buenos reyes, quiénes fueron malos reyes, ¿verdad? Hoy en día tenemos un gran problema. Gente no está leyendo su Biblia, no la está escudriñando, no la está obedeciendo. Pero hay gente que tiene un poquito, ¿verdad?, de conocimiento de la palabra de Dios. Mucha gente dice: oh, como dice la Biblia, ayúdate, que yo te ayudaré. Déjeme decirle que no hay tal cosa en la Biblia. Yo me acuerdo cuando estaba chiquito, mi abuelita decía que al 2000 no llegarás ni pasarás. Y cuando yo me crecí y empecé a leer la Biblia, me di cuenta que no hay tal cosa en la Escritura de ayúdate, que Dios te ayudaré. No hay tal cosa que al 2000 no llegarás ni pasarás. Mira, ahora estamos ya en el 2014, pero mucha gente hierra y hace cosas que no debe de hacer con sus niños y sigue tradiciones, ¿verdad? Y son tradiciones de hombres y hacen tanta cosa. ¿Por qué? ¿Sabe por qué siguen esas tradiciones que son de hombres y no son de la palabra de Dios? Porque no conocen su Biblia. Erráis, dijo Cristo, te equivocas ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y la gente conociera su Biblia, si la gente conociera su Biblia, no tuviera que decirle sus pecados a otro hombre pecador. Y cuánta gente hace tanto error porque hierra, no conoce las Escrituras. La segunda cosa que debemos que tener hacer con la Biblia, debemos de hacerla, ¿verdad? Ahí en Santiago dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. La Biblia dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en su rostro, en un espejo, su rostro natural, y luego se va y se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la ley perfecta de la libertad, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Entonces sí es bueno escucharla y debemos de escucharla, vea, pero también debemos de una vez que hemos escuchado la palabra de Dios, vea, debemos de hacerla, vea, debemos de ser hacedores de la palabra. Otra cosa que debemos de hacer con la palabra de Dios es que debemos de amarla, vea, debemos de amar la palabra de Dios. Dice Salmo 119, 97: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Lo que usted ama, lo que usted le ha cautivado, es en lo que usted va a pensar. Y si usted ama la Biblia, usted debemos de amar. Por eso la Biblia dice: no améis al mundo. No hay que amar el dinero, hay que amar la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Otra cosa que debemos de hacer con la palabra de Dios es que debemos de oírla. Debemos de oírla. ¿Por qué dice la palabra de Dios? Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios.
déjeme decirle que aquí hay grandes verdades. Dios quiere que nuestra fe crezca y no mengue, que estemos creciendo en fe. Pero ¿cómo viene la fe? La fe viene por el oír, pero ¿el oír qué? El oír, vea, la palabra de Dios, vea, y así es como va a crecer nuestra fe. La fe viene por el oír. Dios quiere que usted crezca en fe, que usted conozca su fe. Pero ¿cómo viene la fe? La fe viene por el oír, ¿ah? Y el oír viene por la palabra de Dios. Otra cosa que también podemos ver, que Dios nos habla a través de su bendita palabra. Alguien dijo así: cuando yo leo la Biblia, Dios habla conmigo, me está instruyendo, ¿vea? Cuando yo oro, yo hablo con Él, y cuando yo testifico, yo hablo de Él a otros. Así que hay que oír la palabra de Dios, ¿verdad? La otra cosa que debemos de hacer con la palabra de Dios es debemos de proclamarla. Es algo que nos debería de apasionar. Es como dice la palabra de Dios: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mire, podemos proclamar las Escrituras en lugares públicos. Podemos proclamar la Biblia, vea, puerta por puerta, casa por casa, y decirle al mundo entero que solo en Cristo hay salvación. Debemos de proclamarla. Dice ahí Daniel, dice que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, mire, como las estrellas a perpetua eternidad. La Biblia, la iglesia en los siglos, en el libro de los Hechos, dice que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Aquí hay que proclamarla. Otra de las cosas que debemos de hacer, que debemos de predicarla. Dice Pablo, le escribe a Timoteo, le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Cada cristiano viene a la iglesia y es nuestra responsabilidad como pastores no entretener a la gente. No venimos a escuchar los sueños de alguien más. Mire, venimos a escuchar la palabra de Dios. Entonces hay que predicarla, hay que valorarla. Este libro es de gran valor. Dice la Biblia que deseables son más que el oro, y mucho más que el oro afinado, y dulces más que la miel, la que destila del panal. Hablando de los preceptos, los mandamientos de Dios, déjeme decirle que este libro es de gran valor. Más adelante, ahí en Proverbios, la palabra de Dios dice: bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Dice la palabra: más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no es de compararse con ella. La Biblia dice: porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Mire, le voy a hacer una pregunta a usted: valora este bendito libro. Otra cosa que debemos es de honrarla. Vea, yo amo los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. ¿Cómo se honra este bendito libro? ¿Cómo usted puede honrar la palabra de Dios? Cuando la primera cosa que usted agarra, ¿verdad? Es la Biblia, y el último libro que usted agarra es la Biblia. Es cuando usted lo está honrando, y la última debemos de defenderla, ¿verdad? De defenderla, debemos de defender, pues no podemos defender algo que no conocemos. Bueno, Dios les bendiga. Gracias por su atención. Espero que haya sido de bendición para usted.